vamos a hablar de un concepto que se llama prevención de recaídas. Las recaídas, aquellos fenómenos en donde el paciente, luego de un periodo de abstinencia, y esto es muy importante, porque hay pacientes que nunca paran de consumir y a cada episodio de consumo dentro del escenario del consumo lo llaman recaídas. Recaídas es algo un poco más técnico, específico. Una vez que el paciente ha logrado un bloque de tiempo, pueden ser 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, y el paciente vuelve a tomar contacto con las sustancias. A eso llamamos recaída, y cuando está en el marco de un tratamiento, lo cierto es que trabajamos mucho con las recaídas. Pero acá tenemos un problema. Muchas recaídas, la literatura dice, las personas que leemos y estudiamos, y estamos de acuerdo con estos autores naturalmente, que la recaída, por ejemplo Marlatt y Gordon, que son autores clásicos, que la recaída es previsible, que es evitable, que es progresiva, que es potencialmente mortal. 4 atributos de una recaída que vale la pena tener en cuenta. Ahora bien, al mismo tiempo, cada recaída está fundamentada por decenas, cientos de variables que no conocemos. Es decir, cuando hacemos prevención de recaídas, estamos trabajando sobre una serie de variables, sobre todo conductuales y a veces anímicas, y estamos trabajando sobre un porcentaje del problema. Me gustaría decirles a mí que es la punta del iceberg, que es un porcentaje explícito y conductual del problema. Pero yo lo que veo habitualmente en la práctica es que muchos pacientes, incluso en tratamiento, tienen episodios de recaída y luego se lo comentan al equipo terapéutico. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que es muy importante entrenar a los pacientes y entrenar a los terapeutas en que sepan que, los terapeutas no somos buenos leyendo la mente de los pacientes, ni tenemos una capacidad de predicción tan grande. Entonces, cuando un terapeuta está trabajando con un paciente con una adicción, y ese terapeuta está trabajando con una serie de variables que yo llamo macro, viene el paciente, no viene, se expone a situaciones de riesgo, hay una buena adherencia, participa de la terapia, participa de los grupos, si es una propuesta que incluya grupos, ojalá que incluya grupos, por el nivel de eficacia que tienen los grupos en esta problemática. Pero allí estamos trabajando con un nivel de variables conductuales y explícitas. Pero en muchas recaídas operan, yo diría que cuestiones mucho más sutiles, que a veces el paciente ve, pero quizá banaliza o relativiza, que el paciente no ve ni conoce todavía, que el terapeuta no conoce. Es como si hubiese una agenda de temas paralela, que tenemos que, con el tiempo, con el tratamiento, ir disminuyendo el escotoma, disminuyendo el punto ciego del paciente, del terapeuta, de esa dupla de trabajo. Cada recaída, cada nuevo episodio de consumo, entonces, es indudablemente la consecuencia de una cantidad de variables macro, cité algunas. Una de ellas en el dispositivo, yo podría decir que tenemos 3. La asistencia crítica, elaboramos un score de adherencia, que es un score, es un algoritmo que mide distintas variables de participación. Pero tengamos presente que esto es quizá el 30% del destino de una recaída. ¿Qué es el otro 70%? Bueno, puntos ciegos, escotomas, lo que no sabemos, lo que no conocemos, lo que necesitamos descubrir como terapeutas para ayudar al paciente y como paciente para trabajar intensamente en los espacios personales para que cada vez ese punto ciego y ese escotoma sea menor. Les suelo decir a los pacientes, sean expertos en las propias debilidades. Bueno, también se lo digo a los equipos, pero seamos expertos en las propias debilidades porque eso nos va a hacer muy fuerte. Esto lo hacen muy bien los ajedrecistas. Ser experto en mi propia debilidad me convierte en un mejor jugador. Prestemos atención a las variables macro. Voy a la terapia, no voy, falto, cancelo, suspendo, no voy a los grupos, me piden análisis clínicos y no los hago. Trabajar en el espacio de terapia, nuestra propia singularidad y nuestra manera de consumir para que ese escotoma que tenemos sea cada vez menor. Y por último, si una recaída va a ocurrir o no, es una probabilidad que nosotros no sabemos y no podemos hacer un pronóstico. Pero sí sabemos las consecuencias de una recaída. El paciente sabe muy bien las consecuencias de una recaída, nosotros y las familias. Entonces, ¿qué le decimos a los pacientes? No se pierdan el mundo de las probabilidades. Estén muy atentos y sean muy conscientes y muy genuinos y honestos respecto a cuáles son las consecuencias de una recaída en mi vida en este momento.